¿Qué es un Fair Value Gap y cómo funciona? El Fair Value Gap también se llama brecha de valor justo, o sea, la distancia, hay una brecha, existe, vamos a verlo. ¿Qué es un Fair Value Gap? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un Fair Value Gap y cómo funciona? Bueno, este es un término que ICT ha acuñado desde un punto de vista de diferenciar un movimiento de mercado que muchas veces se confunde con otro que se llama el imbalance o el desequilibrio, ¿no? Vamos a ver, porque son dos conceptos muy similares, pero vamos a ver cuál es la diferencia y en qué se componen. Un Fair Value Gap es cuando, por ejemplo, un Fair Value Gap alcista es cuando en tres velas alcistas, como ves aquí, voy a poner esto aquí, en tres velas alcistas hay un pequeño gap, vale, un pequeño o grande, da igual, o sea, hay un gap. Por ejemplo, esto es un Fair Value Gap, esto de aquí. Eso de ahí. Entonces, lo que nos dice este Fair Value Gap es que esto es una zona en la que de alguna forma se ha quedado ahí cierta liquidez esperando y que no ha sido ejecutada y que puede ser interesante para el precio en algún momento volver a por ella. Es muy importante que se entienda esta diferencia. El Fair Value Gap es cuando tres velas en la misma dirección, la de en medio deja un gap entre la primera y la tercera. ¿Por qué es importante ver esto? Porque lo normal, que ya hemos visto en algunos vídeos, es que exista un equilibrio. O sea, es decir, mira, si tú vienes aquí, te vas a dar cuenta que cuando el precio empiece a moverse, intenta cubrir las velas de arriba, ¿vale? Aquí, cuando este de aquí, esta siguiente de aquí, va hacia abajo, tiene una mecha que intenta llegar a cubrir como mínimo la mecha de esta de aquí. No de esta, porque esta ya está cubierta, sino de esta de aquí. La siguiente, vamos a ponerla más grande. La siguiente, ¿ves? Intenta llegar a esta. Esta intenta llegar a esta. Entonces lo que se va generando es una especie de equilibrio, un equilibrio constante, que es lo que el mercado tiene normalmente en lo que es el equilibrio de mercado habitual. Cuando se produce un desequilibrio es aquí. No un desequilibrio, un imbalance. Perdón, no un imbalance, un Fair Value Gap, una diferencia de valor, ¿vale? De valor justo. ¿Por qué? Porque cuando termina esta de aquí, no va a llegar aquí y esta tampoco va a llegar aquí. Y esta diferencia que deja aquí lo que nos dice es que se han quedado órdenes sin ejecutar. Esto también es un Fair Value Gap. Esto de aquí. ¿Vale? Aquí ya hay dos. Normalmente siempre tiene que haber tres velas que son consecutivas y que se queda un espacio ahí. ¿Por qué digo esto? Porque hay un concepto, vamos a cerrar esto un poquito, que vas a ver un poco más, por ejemplo aquí, por ejemplo esto de aquí, que se ve aquí, esto es un Fair Value Gap, ¿vale? Va viendo una serie de gaps en algunos puntos. Esto es un Fair Value Gap, son tres velas iguales que dentro, en medio, hay un Fair Value Gap, ahí. Eso es. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces lo que nos dice es que son zonas que se van quedando órdenes y que en un momento determinado el precio puede volver a por ellas, o sea, puede volver a ejecutar esas órdenes si no tiene un motivo de mercado para ir en otra dirección. Y luego está lo que son los imbalances. Ten en cuenta también que los Fair Value Gap, por ejemplo, esto sería un Fair Value Gap, esto de aquí que ahí está en medio, pues como tal no sería un Fair Value Gap. ¿Por qué? Porque esta de aquí, bueno, es un doji, vamos a suponer que fuese un poquito alcista, pero esta ya es bajista. Es decir, no son tres velas iguales, aquí no existe un Fair Value Gap. Lo que sí existe es un hueco grande, que es lo que se puede denominar imbalance, ¿vale? O sea, un desequilibrio de mercado.
un desequilibrio de mercado que viene a ser cubierto por un imbalance, pero por un fair value gap, que es este de aquí. Tres velas iguales con una en medio que tiene un gap. Entonces, es muy importante porque en el momento que tienes que estar pendiente a observar los movimientos de mercado, porque en el momento que se produce un movimiento de mercado que es como este, por ejemplo, este de aquí, este es un imbalance, ¿vale? No es un fair value gap. ¿Por qué? Porque de alguna forma no son tres, o sea, no, de alguna forma no, de todas las formas no son tres velas consecutivas, ¿vale? Entonces un imbalance que va a intentar ser cubierto en algún momento. Los imbalances normalmente suelen ser intentar ser cubiertos y normalmente suelen tener una distancia mayor, ¿vale? No van con el movimiento del mercado. Entonces, y esos imbalances en muchas ocasiones se dan de una forma muy fuerte cuando hay noticias. Eso también tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues, por ejemplo, esto de aquí ha habido un movimiento de mercado que no podría ser definido como un fair value gap, ¿vale? Este movimiento de mercado. Estrictamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta no es alcista. Esta sí y esta sí, pero esta no. Entonces, ¿esto qué es? Pues es un desequilibrio que el precio va a intentar cubrir en algún momento cercano. Entonces, esa es un poco la gran diferencia entre Fair Value Gap e imbalance. Y es muy importante porque los Fair Value Gaps, esto es un Fair Value Gap, es decir, aquí, esto de aquí, es un Fair Value Gap. ¿Vale? Es decir, hay un movimiento del precio, hay un movimiento del valor que existe en el precio, el valor que define el precio. Entonces ese movimiento es un movimiento fuerte que en un momento determinado puede tener su réplica de cambio. Cuando existe un movimiento fuerte de este tipo, que es un imbalance, o sea que se puede definir más como un imbalance, por ejemplo, esto sería más técnicamente sería un imbalance, ¿no? En el sentido que no son tres velas, o sea, esto de aquí sí sería un fair value gap, esto de aquí que ves aquí, pero esto no. Pero esto de aquí no. Entre esta azulita, esta de aquí y esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta de aquí arriba no es una bajista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el imbalance va a intentar ser cubierto, en este caso, para seguir su camino. Entonces, es importante porque son conceptos que lo que nos definen es que en la mitad de este movimiento, aquí en Fair Value Gap, lo que se está definiendo son zonas de apoyo o zonas en las que el precio va a volver en algún momento, o para apoyarse o para cubrirlas, ¿vale? O para eliminarlas. Entonces, normalmente en un movimiento, cuando es un movimiento que va en una dirección, el Fair Value Gap lo que va a hacer es apoyar el movimiento en esa dirección. Por ejemplo, este es en este caso, por ejemplo, este es un imbalance, pero este de aquí, un desequilibrio, pero este de aquí es un Fair Value Gap, este que ves aquí. Entonces lo que viene a hacer el precio es apoyarse para seguir. Va creando otros, aquí se apoya, se va apoyando y sigue un poco más, ¿vale? Es decir, entonces va viendo un poco cuál es su movimiento. Perdón. Entonces, esa es la gran diferencia que tienen. El Fair Value Gap, quédate con la idea de que son siempre tres velas alcistas o bajistas en las que la vela de en medio deja una diferencia de valor, un gap, ¿vale? Ese es el Fair Value Gap, que es muy importante. Y el imbalance es que normalmente no tiene, o sea, no es técnicamente las tres velas, sino que puede ser un desplazamiento del precio en base, que normalmente lo vas a ver porque muchas veces no son las tres velas iguales, ¿no? Sino que no son tres velas seguidas de un mismo, no es la de en medio, sino que es una que está antes o después continuada por una vela en contra. Entonces eso técnicamente sería un imbalance. Aquí, por ejemplo, esto sería un imbalance, o sea, esto inicialmente sería un imbalance, si se hubiera quedado aquí sería un imbalance y hubiera cerrado aquí la vela, pero aquí se puede definir como un Fair Value Gap. Fíjate que aquí lo que nos deja son tres velas igual, lo que pasa es que la pequeñita es tan pequeñita que bueno, se podría considerar.
Pero cuando son tan grandes, cuando son estos movimientos tan grandes, tan bruscos, ¿vale? Significa que son movimientos que de alguna forma el precio quiere volver a recuperar, va a volver a recuperar porque ha dejado aquí muchas órdenes en medio. Entonces, en el caso del Fair Value Gap, muchas veces lo único que hace es apoyarse. Se apoya un poco o llega hasta un punto y sigue, ¿no? Pero no viene a cerrarlo con una vela grande o con velas grandes de una forma importante, ¿no? Entonces, esa es un poco la gran diferencia entre estos conceptos, ¿vale? Que es que son muy similares, imbalance y Fair Value Gap, pero son conceptos que son importantes que entiendas porque son los que definen de alguna forma un desequilibrio en el precio, un movimiento en el precio, que lo que te está diciendo es que el precio de alguna forma va a volver, o sea, tiene una alta probabilidad, no es que vaya a volver 100%, sino que tiene una alta probabilidad de que el precio quiera volver a esa zona para tomar esa liquidez que hay en medio, ¿no? Esas órdenes que se han quedado ahí sin cerrar o sin equilibrar previamente, sin que exista un equilibrio anterior. Vale, pues eso sería el Fair Value Gap y nos vemos en otro vídeo. Pues vamos a por el siguiente. Shines my creation, lines of gold, my dedication. Every tick is an opportunity. With my algorithm, I'll reach freedom. Let's go! The rhythm of the algorithm. I'm the one who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Data analysis is my guide. Every trade is part of my symphony. Back testing and testing without ceasing. I perfect my portfolio, there's no time to stop. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. In every lost trade a lesson, I improve with dedication. The market changes, so do I adapt the code, always 100-fold. Discipline is my weapon, unemotional. Calmly every trade, calculated success can be achieved. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Algorithmic trading, my passion. With every line of code, my song. Consistency and focus, always moving forward. In the world of trading, never stop trading.